Buenos días, iglesia. ¿Están despiertos? Ustedes son el servicio de las 10:30 de la mañana. ¿Pudieron dormir mucho? Rápidamente quiero decir feliz Día de los Padres. Vamos a estar hablando mucho hoy, pero quiero decir antes de todo, hombres, para ti dar prioridad a venir a la iglesia, buen trabajo. Muy bien, estamos orgullosos de ti. Aquel que tomó un rol de padre para esas personas que lo necesitaron, damos gracias y a nuestro Padre Celestial queremos dar gracias porque estamos bajo su gracia y su amor. Qué importante es el Día de los Padres, es gigante. Si usted es nuevo hoy, queremos darle la bienvenida. Quizás están mirando a la iglesia por primera vez o son nuevos. Una vez al mes, los pastores hablan con la gente en una reunión. Al frente de su silla también hay un papel donde pueden escribir su nombre y su información si quieren hablar con alguien. También hay una pared azul donde puedes hablar con la gente ahí. Si quieres quedarte calladito y no hablar con la gente, viene y se va calladito. Está bien también que están viendo cómo es la iglesia. Estamos dándole la bienvenida. Aquel que está viendo por internet, hay personas que primero miran por internet antes de venir al edificio y queremos darle la bienvenida. También tenemos un servicio de adoración esta semana, el miércoles por la noche. Pueden traer su familia, sus niños. Es bueno adorar y alabar a Dios juntos. Necesitamos esto. Sabemos que a veces tenemos muchas cosas y es bueno parar para adorar a Dios. También tenemos una conferencia, un campamento para hombres. Van a ver un video en el lobby que es del campamento. Ahí puedes ser como un niño, como un teenager, como un adolescente. Vamos a hacer juegos, pero tu vida va a ser cambiada por Jesús. También es un tiempo para descansar en el Señor. Mujeres, es un buen regalo de padres. Queremos tomar un momento para decir gracias por sus regalos monetarios. El reino de Dios es avanzado por los que dan fielmente. Gracias a ustedes que dan. Eso es para el reino. Sabemos que hay una batalla espiritual y ese dinero nos ayuda a pelear esa batalla para el reino de Dios. Estamos en una serie llamada Parábolas. Vamos a estar en el libro de Mateo. Cada vez que Jesús dice una historia, puede ser una historia pequeña, parece una historia pequeña. Si usted hace una devoción en la semana, en los días de la semana, espero que lo hagan. Esta historia es como eso, es como una devoción corta, que parece algo pequeño, pero cuando uno lo rompe, es como un hielo bien grande que se abre. Así es esta historia que te va a sorprender. Vamos a ver por qué Jesús escogió la semilla de mostaza para decir una gran historia. Antes de eso, quiero sorprender a mi papá que está aquí en la audiencia. Mi padre no me dio estas manos que yo uso para hablar. Esa es mi madre de Brooklyn, de Nueva York, de New Jersey. Ella habla con sus manos y por eso yo hablo así. Pero mi padre es un hombre calladito. Él no habla mucho, pero él es un hombre bueno. Él fue una parte muy fiel de nuestra familia. Él no sabe esto, pero yo me crié en una iglesia pequeña. Y uno iba a la escuela dominical primero y después iba al servicio y uno se sentaba con sus padres y muchas veces las pelas o la disciplina corporal venía después de la iglesia porque uno se portaba mal en la iglesia, uno se dormía o buscaba cosas que hacer y a veces yo fui disciplinado después de la iglesia por portarme mal. Pero sabes, cuando yo estaba sentado con mis padres en los servicios, yo veía que mi padre tenía un libreto
y él escribía todo lo que el pastor decía. Él tenía su Biblia subrayada con marcador amarillo y yo veía las anotaciones, yo veía cómo él subrayaba su Biblia y yo decía, hay algo que este pastor está diciendo que mi padre quiere saber. Él no hacía eso cuando veía deportes o cuando veía una película, él no tomaba notas en esas ocasiones, pero en la iglesia él sí escribía y yo podía ver mientras yo crecía, yo pude ver. Por eso es que mi padre hacía eso, porque aunque yo no conocía a Jesús en ese momento, cuando yo vine a conocer a Jesús, pude ver por qué mi padre hacía eso. Y entonces yo empecé con mi libreto y empecé a escribir todo lo que decía el pastor, lo que decían mis mentores. Yo pude entender por qué mi padre hacía eso, pero en ese momento para mí era solo tomar anotaciones, lo que yo veía hacer a mi papá. Pero eso hizo un gran impacto en mi vida. Eso sembró una semilla en mi corazón. Y así es esta historia, esta parábola. Es algo insignificante que Dios dice que puede usar para cosas grandes. Podemos ver todo por la escritura, cómo Él usa cosas pequeñas para explicar cosas grandes. Miren este pasaje. Cómo Dios explica algo espiritual usando algo físico. Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta parábola está en otros evangelios, en otros libros de la Escritura también, pero lo que vemos aquí es qué hacemos cuando somos salvos, qué hacemos cuando caminamos con Jesús, cómo es el reino de Dios, cómo es el final, cómo va a resultar este reino de Dios. Él está explicando con las parábolas cómo es el reino de Dios. Le está tratando de explicar a sus discípulos. Él está tratando de buscar algo que representa el reino de Dios. La semilla de mostaza es bien pequeña. Y él dice, así es el reino de Dios. Esto es lo que aprendemos de esta parábola. El reino de Dios es algo que uno no se da cuenta que está ahí. No sospecha que está ahí. Imagínate qué pasó con los discípulos. Este evangelio se fue por todo el mundo en poco tiempo. Y aquí Jesús está representando el reino de Dios con una semilla de mostaza. Si uno le hubiese podido preguntar a Pedro, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Sabes lo que hubiese dicho Pedro? Hubiese dicho, es como algo poderoso, es como un río rugiente, es como un conquistador, es como algo masivo, como un árbol de roble masivo. Porque ellos en este tiempo ellos creían que Jesús iba a conquistar a Roma en una manera poderosa, pero no, Jesús dice, así no es el reino. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Trata de ponerte en el lugar de estos discípulos. Ellos dirían, ¿qué? ¿El reino de Dios es como una semilla de mostaza? ¿Que la gente va a caminar y ni siquiera se dan cuenta que está ahí? No, parece mucho, parece insignificante, pero el reino de Dios va a comenzar así y va a crecer y va a ser poderoso. Y Él está mirando a estos hombres y está diciendo, ustedes son los que van a ayudar a crecer este reino. Y miren aquí en el screen, ven la semilla de mostaza. Así es la semilla de mostaza. Y yo tengo que parar y decir, ¿de qué está hablando Jesús? Si miras la escritura y estudias, como espero que estés estudiando, eso es lo que hace Jesús. Él usa algo pequeño para hacer una enseñanza grande. ¿Sabes lo que hace Jesús con el almuerzo del niño pequeño de 5 panes y 2 peces? Él le da comida a miles de personas. Miles de personas.
¿Sabes qué Él hace con una familia pequeña? Los hace construir un arca para salvar a la gente. ¿Sabes qué hace con el niño con una onda y unas piedras? Él conquista a un gigante. ¿Qué hace con un bebé nacido en un establo? Salva al mundo. Nuestro Dios está en el negocio de tomar algo pequeño que parece insignificante y hacerlo grande y que impacte con mucho impacto. Muchas veces, ¿qué pasa con la gente que no conoce a Jesús? No parece importante, no parece necesario, no parece grande, hasta que conoces a Jesús y ves que sí es algo grande. Cuando yo era niño, adolescente, nosotros fuimos a una caverna, a una casita en el bosque para ir a cazar. Nosotros nos gustaba ir al bosque. No sé ni siquiera si mis padres conocen esta historia. Nosotros tomábamos unos cubos y íbamos por un camino muy, muy estrecho para buscar agua. Y había un risco y ahí caía la montañita o el lomo hacia el agua. Tenía también un lugar para ir al baño, un outhouse. Imagínate que durante el día uno veía un oso y de noche tenía que ir al baño para ir y tenía que caminar hasta la casita donde estaba el inodoro. Imagínense como uno fuera como un niño. Entonces, cuando íbamos por este caminito para buscar, habían árboles y nosotros tirábamos cosas como un juego y había un árbol que tenía muchas marcas. Yo creo que había habido una tormenta la noche antes y yo me caí de este lomo. Yo me estaba cayendo con este cubo y este árbol me sostuvo. Me acuerdo que mi espalda fue sostenida por esta rama. Yo pensé que yo iba a morir. Yo miré y miré el árbol y dije, estoy tan agradecido por ti, árbol, eres un árbol bueno. Y yo pude montarme y subir y salir de ese peligro. Y yo miraba ese árbol y yo decía, ese es mi árbol, ese es como mi amigo, mi hermano. Ese árbol se convirtió en algo valioso. Y así es el reino de Dios. A veces estamos persiguiendo las cosas del mundo, pero cuando conocemos a Jesús, Él transforma nuestra vida. Él se hace nuestra prioridad, se hace nuestro foco, se hace lo más importante en nuestra vida. Cuando algo que parece insignificante se convierte en nuestro todo. Esa es la meta de mi vida. Quiero enseñarle a mis niños y quiero engrandecer el reino de Dios. Esa es mi meta. Lo otro es complementario o se va a echar para el lado porque no es importante. Como padre, mi meta es que mis niños puedan amar a Jesús y que ellos puedan pensar en el reino sobre el reino de ellos mismos. El reino parece algo insignificante hasta que lo necesitas. Este es el reino de Dios, parece algo grande, pero crece. La semilla más pequeña se hace el árbol más grande. También es un abrigo, es un amparo para la gente. Esta semilla se va a convertir en un árbol inmenso. Miren aquí cómo una semilla de mostaza se convierte en un árbol gigantesco. Jesús sabe esto y Él dice, así es el reino de Dios. Va a crecer y va a crecer y va a proveer abrigo para la gente y sombra. Saben que el árbol es una cobertura, es un amparo, es un abrigo, provee comida. Cuando usas la semilla de mostaza, le da sabor a la comida. Cuando rompes la semilla de mostaza,
Puede ayudar para sanar picadas de arañas. Se usa como medicina también este polvo de mostaza de la semilla. Él está diciendo que esta semilla de mostaza se va a usar para muchas cosas y ese es el reino de Dios. Imagínese los 12 discípulos. ¿Jesús dijo una mentira? No, dijo una verdad grande. Saben que los 12 discípulos se convierten en 100, se convierten en miles. Después conquistan a Roma. Luego, cuando Roma los está molestando y millones de personas conocen a Jesús, y aquí estamos en el condado de Chester County, adorando a Dios por esos 12 discípulos y por lo que hizo Jesús. El reino de Dios no va a parar de crecer. No importa lo que hagamos, ninguna nación, ninguna regla del gobierno, nada va a parar el reino de Dios. El cielo y la tierra se van a unir y vamos a estar en el reino de Dios para siempre. Esa es la promesa. El reino tuyo puede parecer como un árbol de roble, pero la semilla está creciendo. No va a parar. Va a ponerse más grande. Vamos a ver prácticamente. David era el hijo menor de su familia, pero se convirtió en un rey. Gideón fue de la tribu más pequeña de la tribu más pequeña de Israel, pero fue puesto sobre mucha gente. Padre, sabes que mucha gente no va a saber ni que tú existes y puedes mirarte como que no tienes valor. Pero el mundo está buscando sus propios intereses. Cuando piensas en Jesús, es verdad, no tienes tanto valor si estás persiguiendo las cosas de este mundo, placeres temporales, temporeros. Jesús te ve, Él te ofrece su gracia y vas a salir de cosas que son insignificantes para estar en su reino, para entrar a su reino, para moverte hacia algo que es eternamente valioso. Jesús te saca de algo que no es significante y te pone en el reino de Él, que es valioso para toda la eternidad. Dios quiere usar cada acción de tu vida para construir algo y es posible que no lo veas hasta que mueras. Las pequeñas acciones de obediencia es algo bien valioso. Vas a ver que vas a estar en su reino, no en el reino tuyo. Vamos a ver otra cosa práctica. El reino de Dios. Este árbol es práctico para los pájaros, para las aves, para la gente. Vamos a verlo como una iglesia. Y por eso no me gusta criticar la iglesia como tal. Sé que hay muchas cosas religiosas que pueden ser hipocresía y pueden ser cosas que son hechas por el hombre. Pero quiero hablarle a la gente que está siguiendo a Jesús, que está caminando en victoria con Jesús. La iglesia, ¿sabes lo que la iglesia ha hecho? El mundo quiere decir que tiene que ver con religión y que la religión hay que guardarla en una esquina. Pero le voy a decir lo que ha hecho la iglesia. En todos los lugares donde la iglesia ha traído hospitales, verdad, ética, decencia, la esperanza de salvación. Donde ha ido el evangelio, ha parado sacrificios de hombres, polígamo, racismo, muchos males. Donde la gente son redimida por Jesús, dicen no más dejar que el enemigo dicte cómo tratamos a la gente. Si usted ve el reino de Dios, donde ha hecho impacto, ha transformado el mundo. Si no crees que es verdad, imagínese por un momento si toda la gente que ama a Jesús se desapareciera de momento
Imagínese cómo estuviera el mundo. No es esa gente que merece la gloria, es la gracia del Señor, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que los mueve a hacer estas cosas. Y Jesús está diciendo, mira lo que voy a hacer con esto. Donde vaya el Evangelio, lugares de restauración, lugares donde hay desastre como huracanes y viene la restauración por medio de la gente que ama a Cristo. Sabes que el pecado nos ha dejado lejos del Señor, pero estamos peleando para ver la esperanza de Dios en nuestro mundo. Por eso el reino de Dios se riega y sigue regándose, sigue creciendo. No importa quién eres, qué color eres, si estás ciego, si no puedes caminar. Toda esa gente tiene sombra bajo la cobertura del árbol de mostaza. El Evangelio es esto. Te voy a decir dónde puedes encontrar cobertura, aliento bajo el árbol, el reino de Dios. Si algo dice, no te pareces a mí, no eres como yo, esperamos y oramos que eso no represente el reino de Dios. Eso no representa el reino de Dios. El reino de Dios dice que la cobertura, la sombra está bajo las alas de nuestro Señor. Y no permitimos nada que sea de otro reino en esta iglesia. Esto es una verdad práctica. Padres, los voy a retar. Dios no quiere que seas alguien grande, que la gente te conozca, que seas como el hombre Billy Graham, el evangelista. Ese no es el evangelio. ¿Sabes lo que Dios te llama a hacer? Cada día eres fiel con lo pequeño. Cada día te despiertas diciendo, no puedo ser el hombre que tengo que ser, el padre que tengo que ser, pero te necesito, Señor, que tú seas rápido para perdonar, rápido para pedir perdón, que seas fiel, siguiendo la palabra, leyendo la palabra, dependiendo del Espíritu de Dios. Y de eso Dios va a crecer algo asombrante. Vas a ver cómo Él te sorprende. Antes yo hablaba con estos jóvenes cuando era pastor de jóvenes y ellos me decían, yo quiero perseguir mujeres, yo quiero perseguir el mundo. Y yo le decía, eso no lleva a nada. Este camino en que estás caminando, vas a encontrar que es un camino solitario. Vas a estar en una barra cuando tengas 60 y pico de años solo. Si no crees y confías en el Señor, estás buscando la soledad. No vas a tener fruto. Es posible que tengas placeres temporeros. Hombres que están siendo tentados por la carne, por el pecado. Y estás preguntando, ¿es suficiente ser un hombre de familia? Quiero decirte algo, usted quiere tener 80 años mirando su familia y diciendo, ha sido fiel el Señor, mirando cómo ha sido fiel el Señor, mirando cómo su familia ama a Dios, porque ellos vieron que tú amabas a Dios y vas a mirar a tu familia a los 80 años y vas a decir, Dios, esto es algo que tú hiciste. Porque en esas cosas sencillas vas a ver lo que Dios hace. Vas a ser asombrado por lo que hace el Señor. Eso es lo que tú quieres. No persigas cosas bonitas. Haz cada día lo que Dios quiere que tú hagas. Y a veces no vas a ver el crecimiento de cada semilla, pero eventualmente Él va a enseñarte lo que Él ha hecho con lo que tú has hecho siendo fiel. Sigue enseñándole a tus niños cómo se ve seguir a Jesús. Esta es la llave.
La semana pasada yo hablé de cómo podemos ir, perseguir las cosas que están pasando en esta comunidad, ayudar a esta comunidad. Y puedes decir, yo no tengo la carisma, yo no tengo la fuerza, yo no tengo el tiempo, pero Dios te está mandando a hacer cosas pequeñas. Muchas maestras me dijeron, solamente tenemos que mostrarle amor a esta comunidad. Y las maestras me decían, yo voy a la iglesia y yo no, a la escuela y yo no puedo enseñarle el evangelio. ¿Sabes qué puede hacer la maestra? Lo pequeño. El próximo año, cuando empiece la escuela, di una oración. Maestras, di una oración antes de entrar al edificio de la escuela. Decirle a Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer. Y cuando te vayas de la iglesia, oras de nuevo. Padre, haz algo que yo no pueda hacer hoy. Tú puedes hacerlo, aunque yo no pueda hablar del evangelio. Tú puedes hacerlo. Maestras pueden hacer cosas pequeñas. Hombres de familia, antes de entrar a tu casa, le pides al Señor que puedas ser el hombre que Él quiere que tú seas. Que puedas servir a tu esposa, a tus niños, que Él te dé la fuerza. Hombres y mujeres, antes de que se levanten por la mañana, pongan su Biblia cerca de su cama, pon su teléfono lejos. Y ahí cuando te despiertes, pasa unos minutos con el Señor en tu Biblia orando. Así es el reino de Dios. Mírame, dice Jesús, mírame. Padres, es cuando estás en tus rodillas y tus hijos te ven llamando al Señor, buscando del Señor. Eso es algo fuerte. Es cuando tienes una pelea con tu esposa y dices perdón, aunque ella sea la que esté más mal. Es humillándote diciendo, tengo una adicción y necesito ayuda. Y no quiero que mis niños vean la hipocresía. Para ti decir, no sé la contestación, pero vamos a buscar en la Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Hombres, abriendo tu libreto y escribiendo notas cuando el pastor está hablando, puede hacer cosas maravillosas. ¿Sabes? Vamos a llegar al cielo y Dios nos va a enseñar lo que Él hizo con eso pequeño. Y vamos a decir, increíble lo que hiciste, Jesús. No puedo creer que aunque yo oré por esa persona, una oración pequeña, tú hiciste eso. Una acción de benevolencia, tú hiciste eso. ¿Sabes lo que Dios va a hacer a través de nuestras acciones de fieldad, siendo fiel a Él? Él va a hacer cosas grandes y podemos verlo cuando lleguemos al cielo. Si podemos ver lo que Dios va a hacer cuando Él ha terminado, vamos a decir, queremos hacer más, quiero aumentar mi fe. Esto es lo que yo sé va a suceder. Y Jesús dice, así es el reino, pero mira lo que yo puedo hacer. Hombres, quiero darle un reto y quiero decirles, buen trabajo viniendo aquí. Es algo pequeño quizás, pero tenías muchas opciones de dónde estar esta mañana. Pero usted dijo, no, quiero estar aquí con mi familia. Eso es una semilla que es gigante. Sigue haciendo eso pequeño. Y aquel que no está siendo el hombre, el padre, el abuelo que Dios te está mandando a hacer, está dirigiendo a hacer, el arrepentimiento es poderoso. Puedes mostrarle a tu familia que en tu debilidad Él puede engrandecerse. Él puede ser grande. La gracia abunda en el evangelio. He visto hombres que vivieron por sí mismos por 50 años y luego dieron su vida a Dios por un diagnóstico de cáncer y eso cambia toda la familia. Y el hijo dice, mi papá era este hombre y ahora es este hombre y yo tengo que conocer a Jesús. Viendo la transformación es algo saludable. Confiesa
que estás roto, que necesitas a Jesús. Pero esos hombres que están siendo fiel al llamado de Dios, síguelo haciendo. Dios va a usar las cosas pequeñas. Vamos a adorar a Dios. Voy a orar. Padre, Señor, gracias que en la semilla de mostaza el reino creció, tu reino creció y somos parte de ese reino y ese reino viene, somos parte de ese reino, somos bendecidos por ser parte de tu reino. Ayúdanos, eso es un regalo, que estos hombres se sientan afirmados y también retados para ser fiel en lo pequeño. Te damos gracias, te adoramos, te alabamos. Vamos a exaltarte porque tú mereces ser adorado. Tú eres el Padre para aquel que no tiene Padre. Tú eres la esperanza para aquellos que lo necesitan. Estamos bajo la sombra de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.